Bienvenidos a la tierra de los escritores, donde las palabras flotan sobre el mar, donde las historias tienen algo que contar. Soy Raiko Mallín, esto es 10 minutos más. Muy buenas a todos, muy buenas, bienvenidos al segundo episodio del programa. Antes que nada, agradecer a todos los espectadores del primer episodio que ha estado cerca con nosotros. La verdad es que ha sido un estreno muy bonito, muy emocionante. Y antes que nada, voy a dar la entrada a nuestra segunda invitada del segundo programa de hoy, nuestra compañera de letras, Irene Silver. Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Muy buenas, Irene, espero que estés cómoda hoy, que disfrutes del programa y que sobre todo que te sientas como en casa. Voy a dar Seguro entrada que sí. también a mis compañeros que nos acompañan hoy, el día de hoy, nuestra compañera Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raiko? Un placer estar Muy bien, con contigo. muchas ganas, con los nervios del segundo episodio, a ver si lo vamos a ir soltando. Y desde Argentina tengo la honor de presentarle a mi compañera del alma, Rebeca. Hola, muy buenas tardes, Rey. Gracias por esa bienvenida. Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y nuestra protagonista del programa, nuestra querida Rosy. Buenas tardes, compis, ¿qué tal estáis? Vamos con ganas a por el segundo programa. Y nos queda el quinto, nuestro compañero Leonardo Jiménez, que dentro de poco se nos incorpora con nosotros. Nada, antes que nada vamos a hablar de las diferentes sesiones del programa, vamos a hablar un poquito de las presentaciones literarias de la semana, novedades, entrevistas, el misterio, consultorio, las reseñas literarias y un poquito más. Ahora mismo vamos a empezar con las novedades, presentaciones literarias de la semana, que vamos a dar la entrada. La primera presentación de nuestro compañero Juan Andrés, El nombre del hijo, que lo presenta el 20 de febrero a las 7 en la librería Luis Borrejo, en la librería El Imperio, calle Sueca, número 29, Ruzafa, Valencia. La segunda presentación literaria es de Pilar López Muñoz, de 5 Cofres, el 21 de febrero en la calle Moseiranga, Paiporta, por la mañana, el 25 de febrero en la FNA de San Agustín, por la mañana, y el 4 de marzo en la FNA de San Agustín, por la mañana. La tercera presentación literaria de la semana. La tercera presentación es Pan, Fútbol y Silencio, de Roberto Hurtado, editorial Cuadranta. El 19, 20 y 21 en la librería Vuelo de Palabras, en la avenida Guiorgueta 22 de Valencia, lo presenta Kamikaze de Versos. No os lo podéis perder. La siguiente presentación de la semana es El pecho descubierto de Elena Martín Gordo, en Santa Cruz de Tenerife, en la sala Cilindro, Bibliotecas Municipal Central, el 20 de febrero a las 5 de la tarde. ¿Conoces alguna de las presentaciones literarias, Irene? No, pero me las he apuntado todas para echarle un vistacito, pero no las conozco. Vale. Ahora vamos a presentar las novedades de la semana, ¿vale? Que vamos a ir cada uno hablando de algunos de nuestros autores, a ver si puedes conocer alguno. La primera novedad literaria que lo va a presentar nuestra compañera Rebeca. Dominarás un lugar bajo el sol. Empezamos con una novela recién llegada de Argentina, cómo no, donde está ella, Dominarás un bajo el sol, de Gastón Curiel, del autor de la saga Llegó como el viento, dedicada a explorar el genocidio de Ruanda desde la ficción literaria. Con una visión comprometida con la memoria histórica,
Su obra se caracteriza por una profundidad psicológica y la capacidad de transformar la violencia en una narrativa de resistencia y esperanza. En esta nueva entrega, el autor vuelve a situarnos en el corazón de un pueblo marcado por la violencia, donde la memoria y la identidad luchan por no desaparecer. Con una prosa tensa, precisa, Gastón Cudillez explora los límites del dolor humano, la resistencia y el peso de la historia. Entre el dolor y la esperanza florece también una historia de amor. Dominarás un lugar bajo el sol. Consolidada la voz de un autor que narra lo olvidado con crudeza e insensibilidad, con una mirada profundamente humana. ¿Conoces el libro? No, pero tiene muy buena pinta, pero no lo conocía. ¿No lo conocía? Pues mira, ahora vamos a darle entrada a nuestro compañero Leonardo Jiménez, que se va a incorporar a la sesión. Muy buenas, Leonardo. ¿Me escuchas, Leonardo? Sí, te escucho estupendamente. ¿Me escucháis vosotros y vosotras? Sí, te escuchamos perfectamente. Estamos ahora en la primera presentación de novedad literaria de Dominarás un lugar bajo el sol, que ahora vamos por la segunda novedad de la semana. Rebeca, ¿cómo estamos? La segunda novedad se llama El eco de la calma. Es de Vanessa Arizmendi. A continuación presentamos El eco de la calma, un thriller psicológico de la escritora Vanessa Arizmendi, natural de Alcalá de Henares. Vanessa compagina su trabajo en laboratorio farmacéutico con la escritura y la maternidad. En sus historias explora los límites de la mente, la culpa y los silencios que dejan huella. El eco de la calma es su debut en el thriller psicológico, con una historia ambientada en la costa gallega, donde el silencio pesa más que las palabras. Tras la muerte de Lago, Lua comienza a recibir cartas que no deberían existir. Mientras el pasado emerge entre brumas, culpas y recuerdos, la verdad se retuerce hasta volverse peligrosa. Un relato inquietante sobre la pérdida, la memoria y aquello que nunca deja de llamar desde dentro. ¡Wow! Qué buena pinta. Una historia muy conmovedora. Esta chica la presentamos la semana pasada en una presentación literaria que lo tuvo la semana pasada. Es una compañera muy nueva en el sector. La verdad que tenemos que apoyarla. Y ahora vamos a saltar con la siguiente presentación de la semana. Nuestra compañera Rosy, adelante. El ocaso del tirano, de Diego López Ruiz, que es escritor y abogado nacido en Portugalete. Autor de Intruso, Potro y Mundimagina. Ambientada gran parte de su obra en el Bilbao de los años 80, explorando la violencia, la corrupción y las sombras del poder, con un estilo directo y realista. En esta historia encontramos violencia, corrupción y la reconversión industrial que marcarán una ciudad al límite. El asesinato de un poderoso empresario arrastra al inspector Pedro Echaniz, un veterano con viejas heridas, a una investigación donde la política, economía y crimen se confunden. Mientras se acerca a la verdad, Echaniz se adentra también en su propio abismo. En una época en la que la lealtad se paga cara, deberá decidir hasta dónde llegar para hacer justicia. Wow. ¿Conoces el libro, Irene? No, pero tiene un pintón. Tiene muy buena pinta. Ahora para la biblioteca, para ir rellenándola un poquito. Me lo he apuntado todo. La siguiente presentación. Intensa. Es la primera obra de la autora malagueña Triana Luque, que además es periodista y trabajadora social. Triana escribe sobre emociones, vínculos y amor propio con una voz honesta y sensible. Es un homenaje a las personas que sienten profundamente y se reconstruyen desde la verdad. Un viaje hacia la raíz de lo que sentimos y de lo que hemos dejado de sentir, a través de reflexiones honestas y experiencias reales. Triana Luque nos invita a sanar sin endurecernos, a transformar el dolor en aprendizaje y a reconciliarnos con nuestra propia sensibilidad. Un libro para quienes se atreven a sentir, a caer y a volver a empezar sin pedir perdón.
por ser intensas. Wow. Wow, vaya intensidad del libro, ¿no? Para ya apuntarlo, compañeros, ¿conocéis el libro? No, la verdad es que el título es brutal, intensa, ya me haría comprarlo, pero no lo conocía. ¿Y Leonardo? ¿Lo conoces? No, no lo conozco, no. No lo conocía. Vamos a la... Pero se anota, ¿eh? No, hombre, ¿cómo así se nota? Ya estoy tenso y hasta yo Uy, también. tanto. Se anota. Ahora vamos a la siguiente presentación. Venga. Vámonos con Reinventarse en la oscuridad. Me adentro en la poesía, Raiko, tu especialidad, ¿vale? Sí, mi terreno. Exacto. Lo escribe Sheila Villa Valera. Escribe poesía como quien se habla a sí mismo para no romperse. Su obra nace del proceso de sanación personal. Sus poemas no buscan respuestas definitivas, sino acompañar, nombrar lo que duele y dejar espacio para sentir y también para sanar. Este poemario te sumerge de lleno en un sinfín de emociones con las que empatizarás seguro, con toda certeza. Es una oda a la lucha por salir de la oscuridad. Es un camino doloroso, pero que permite ser consciente de todo lo bonito que existe en la vida. Permite interiorizar en lo más profundo de tu ser, dejar fluir todo ese dolor, aceptar, aunque duela, para poco a poco ir floreciendo. Espectacular, ¿eh? Es un poemario muy profundo, ¿verdad? Muy tenso, Muy muy profundo. que llega al alma. La verdad es que no lo conocía. Es un libro que me lo voy a apuntar también. Muy bueno, me ha llamado mucho la atención. La siguiente novedad de la semana es... El milagro de la pena, de Ana Lunar. Fíjate la portada, Raiko, maravillosa, simbólica, con esas amapolas, ¿no? Que muestran ojos y esos pistilos que muestran pestañas. Y la verdad es que está muy bien esta portada, a mí me ha encantado. Ana Isabel Gómez Hernández, que es la autora, nacida en Cartagena, en España, y afincada en Málaga, comenzó a escribir poesía desde la adolescencia. Ella es Ana Lunar y escribe El milagro de la pena, que nos presenta como su primera obra publicada, y en ella expone una voz lírica reconocible y con un discurso poético sobre la experiencia del sentimiento como materia prima. Estamos hablando de un poemario que se divide en 4 estaciones: el amor, el desamor, la vida y la muerte. Y se entrelazan entre ellas trazando un viaje íntimo por la fragilidad humana, desde el amor como refugio y promesa hasta su quiebra, atravesando el desamor como ruptura y herida. Es un poemario que viene a ser un canto a la pena, al ser dicha como que se transformase en milagro. Y la verdad es que eso es lo que nos traslada esta fabulosa portada y sus versos. Así que es tiempo de adentrarse en ella, creo yo. Sí, la verdad que es un poemario precioso, ¿no? Es una llamada para el alma, para el espíritu, para la esperanza, esa transformación personal. La verdad que es un poemario a tenerlo en cuenta. ¿Lo conocías, Irene? No, la portada es espectacular, ¿eh? Me encanta. Sí, es una bonita espectacular. ilustración. Esa representación de los 3 ojos, ¿verdad? Sí. ¿Tiene algún significado en especial para la autora, supongo? Pues, ahora, la siguiente novedad de la semana es de mi compañera Sonia Peleguer Coy. El nuevo libro se llama Solo un poco. Sonia Peleguer es de Valencia, se define como una mujer de ciencia, aunque le apasiona las letras. Es funcionaria en el Ayuntamiento de Valencia y su tiempo libre lo dedica a leer, escribir, viajar. Es también autora de La Patrona, que le recomiendo el libro. Tengo una bonita reseña en su Instagram y la verdad es que es un libro que me ha marcado. Es un libro de la época, de los tiempos aquellos, de cómo la familia, ese veneno personal, esa lucha interna entre el dinero, la posesión. Es un libro que lo recomiendo mucho. Y el siguiente que tiene también se llama 2 noches desiertas.
La sinopsis de esta última novela: cuando una maldita prueba genética pone en duda su origen, Daniel decide enfrentar a su madre, arrastrándola al abismo del pasado, del que tanto le costó salir. Acorralados por las circunstancias, Laura y Luis deciden contar a sus hijos la verdad, pero no todas. Hay riesgos que no están dispuestos a asumir. ¿Contendrá la comprensión de los jóvenes cuando descubran las decisiones que tomaron en el pasado? ¿O solo un poco no es suficiente para describir la maraña de los sentimientos que pone en jaque a los protagonistas en esta conmovedora historia? Muy buena historia. Muchísimas gracias, Sonia, por compartirlo con nosotros. La verdad, lo recomiendo. Es una gran compañera de letras. He colaborado muchísimo con ella en los posts de Navidad, Alma, Sueño y Deseo. El último creo que fue de sus libros de la patrona, que también se lo recomiendo muchísimo. Bueno, compañero, ¿conocéis nuestra compañera Sonia Pelegar? No, de verdad Yo no que la no, conocía. pero me Yo gustaría no la conocerla. conocía, pero es para acercarse, desde luego, por lo que has comentado. Sí, la recomiendo. La verdad que es una muy buena compañera, buena novelista. Con ella he aprendido muchísimo. He salido de esa zona de confort, porque claro, no es lo mismo que un chico como yo que escribe poesía y versos a adaptarse a una novelista, ¿no? Entonces, eso juega un poquito con cada uno. Pues chicos, esta es la sesión de las novedades de la semana y ahora pasamos con la entrevista a nuestra compañera Irene Silve. Adelante, Susana. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, ya me has presentado al principio. Voy a intentar ser breve, pero concisa para conocer a Irene, ¿no? ¿Cómo estás, Irene? Muy bien, muy bien. Muy a gustito. Muy a gustito. Fenomenal. Mira, yo voy a empezar a preguntarte. Bueno, primero voy a hablar un poquito de ti rápidamente. Eres dietista de profesión, pero eres escritora en los ratos libres. Eres amante de los animales. Además, vives con tus 3 perros y un pájaro, ¿no? ¿Cómo se llama el pájaro? Y un novio. Y un novio. Tu pareja, ¿no? Eso es lo último que lo he dicho. Eso es lo Para no último. dejarlo de lado, el pobrecito. Claro, claro. Vives en Sevilla, ¿no? Vives en Sevilla. No sé si eres sevillana o vives en Sevilla. No, soy de aquí, soy sevillana. Eres sevillana. Es tu primera novela, ¿no? Fruto de tu pasión por el thriller, el misterio, la ficción, y además me gusta cuando me has mandado lo de el romance no empalagoso. Entonces voy a empezar por ahí. ¿Qué es eso del romance no empalagoso? Cuéntame. A ver, está como muy de moda, ¿no? Y ahora mismo, pues, es verdad que están saliendo muchas novelas de este género, y es verdad que a mí es un género, pues, que no me apasiona, no me gusta un libro que trata solamente del tema del amor y el idilio y demás. Entonces, a eso me refiero con romance no empalagoso, porque en mi novela hay algunas notas de romance, pero eso, no está enfocado solamente en eso. Perfecto, estupendo. Mira, voy a preguntarte algo que seguro que te han preguntado 100.000 veces, pero yo creo que es muy importante para comenzar la entrevista, ¿no? Y es, ¿por qué empiezas a escribir? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? De repente ya escribes. ¿Qué pasó? Pues yo he tenido 2 etapas. Yo, bueno, tengo 2 libros publicados, uno autopublicado de hace ya pues 6 añitos aproximadamente, y el que acabo de publicar ahora ya con editorial. El primer libro, que fíjate que te decía que no leía romance, pues bueno, es un libro de microrelatos en prosa romántica, poética, y lo empecé a escribir en un momento un poco difícil de mi vida. Me ayudaba mucho escribir y soltar, y empecé pues a escribir así. Y llegó un momento en el que me empezaron a animar: oye, públicalo, son muy bonitos, públicalo, y pues lo autopubliqué en Amazon. Y bueno, pues ahí quedó. Yo he seguido escribiendo de vez en cuando, microrelatos y demás, pero esa parte quedó ahí. El tema de la novela, pues ha sido hace pues, un añito y pico que empecé a escribir. Y bueno, pues fue porque yo leo mucho, es una de mis aficiones pues más marcadas, leo muchísimo. Y cada vez que terminaba un libro que me impactaba, yo decía, madre mía, me encantaría poder escribir algo así, me gustaría mucho. Y un día dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo, probar? Y bueno, pues me puse, me empezaron a venir muchísimas ideas a la cabeza, me agarré una de ellas y empecé a desarrollarla. Y eso se me juntó un poco con, bueno, sois lectores y sabéis la sensación de entrar en una librería, o sea, es una sensación muy profunda. A mí por lo menos me relaja muchísimo y es una de las más bonitas que puedo experimentar.
Y cuando empezaba a entrar a la librería, decía, madre mía, si yo viera mi libro aquí, o sea, es como un sueño por cumplir. Y se me fue sumando todo y ahí empecé a escribir novelas. Mira, te va a hacer una segunda pregunta a mi compañero Leo, que quería por ahí hacerte alguna Sí, pregunta. ¿Verdad, Leo? claro. Hola, Irene. Pues nada, Hola, Leo. te sonará mi acento. Yo Hombre. encantado, encantado de conocerte. Yo soy de Cádiz. Igualmente. Yo siempre trato de investigar un poquito sobre los invitados y las invitadas, y he visto que, bueno, que tú visitas Cádiz también y Estoy tienes una enamorada. foto ahí en Cádiz, ¿no? Bueno, yo te Sí. quería preguntar, alternando un poco con mi compañera Susana, que le agradezco pues colaborar con ella, ¿qué géneros escribes tú actualmente? Actualmente escribo thriller. De hecho, bueno, pues ahora mismo en lo que estoy escribiendo, Clara Rush es un thriller de suspense, pero no descarto escribir otros géneros. Es decir, menos el tema de a lo mejor erótica, lo que decía, ¿no? El romance, pero no descarto escribir otros géneros porque me gusta mucho leer ficción, fantasía, pero actualmente es thriller, es lo que escribo. Tengo una pregunta para ti de una compañera. ¿Qué te interesa Sí. más? ¿El crimen sí o la mente que lo comete? La mente que lo comete me llama más la atención. Me parece más, no sé, me parece más desarrollable, me gusta más. Vale, muy. ¿Sigue, Susana? Sí, sí, mira, nos has dicho que has publicado 2 libros, yo te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuántos libros y tal? Pero has publicado 2. Entonces me voy a centrar en el último, ¿vale? Vale. Irene, cuéntame la adaptación. Un poco ya sabes a ver, ¿qué vamos a decir también los autores? Pero es verdad que bueno, cuando uno escribe un libro, bueno, es importante, ¿no? Que te digan, ¿no? Y que te cuenten qué nos ha parecido, cómo ha sido la aceptación que te han contado los lectores. Vale. No es fácil, ¿eh? O sea, llegar de nuevo, no ser conocido, no tener un padrino, una madrina conocida que te ayude un poco, hace que el camino sea difícil, darse a conocer es muy complicado y hay que moverse mucho. Pero estoy muy contenta, está llegando mucha gente, me han escrito pues desde Reino Unido diciendo que han pedido el libro y la verdad que los feedbacks que me están llegando son muy buenos. Tengo además público de muchas edades, tengo por ahí en mi Instagram un vídeo muy tierno de una señora mayor que se había leído el libro y daba su opinión y la verdad es que está gustando y yo estoy súper contenta, la verdad. Enhorabuena, qué bueno. Muchas gracias. Felicidades, la verdad. Muchas gracias. Mi compañero Leo te quiere hacer otra pregunta, que como es Cádiz, Madrid, tal, él creo que te quiere hacer una pregunta por ahí, ¿no? Que es gaditano. Vale. Cuando he visto la ronda de preguntas, digo, a ver, he contado las preguntas, digo, me toca, esta es interesante, esta me gusta mucho. Y la verdad es que va de lo que hablaba Susana, es decir, la trama de tu novela se desarrolla en 2 años diferentes y en 2 ciudades distintas por completo. Una es Cádiz y la otra es Madrid. ¿Por qué estas 2 ciudades y no cualquier otra? Bueno, yo soy sevillana, que coche, y me encanta mi ciudad y bueno, pues estoy muy feliz de vivir aquí, pero es cierto que yo estoy enamorada de Cádiz. O sea, me parece una ciudad entrañable, me encanta su playa, me encanta su gente, o sea, la gente de Cádiz es súper cercana. Bueno, pues como todo el mundo habrá de todo, ¿no? Pero es cierto que la gente de allí, pues para mí es otro rollo. Y yo ir para allá, pues me recarga, es como que me recarga. Para mí Cádiz es la paz, la calma. Y bueno, tenía que buscar dentro de la novela 2 sitios que reportaran pues un poco sensaciones distintas, ¿no? Y bueno, el libro pues se desarrolla lo que es la escena principal donde desemboca todo en Madrid. Y buscaba un poco que fuera una ciudad un poco lo opuesto a la calma. Madrid es una ciudad que me gusta mucho para unos días, tiene mucha oferta cultural, bueno, pues hay muchísima variedad de todo, de gastronomía y demás, pero es cierto que para mí se me hace un poco caótico, ¿no? Y ahora tenía que buscar un sitio donde Clara pues empezara un poco de cero y buscara pues esa paz, esa calma, esa alegría, esa vida. Y para mí, qué mejor ciudad que Cádiz. Entonces elegí Cádiz por eso y, y Madrid pues buscando un poco el punto contrario. Que no digo que no esté bien, pero para mí es un poco caótica la ciudad y por eso elegí esas 2 ciudades. Voy a decir una cosa simplemente porque me parece muy curioso que hayas elegido Cádiz, que tu personaje se llame Clara,
protagonista, porque mi hija se llama Clara y también es Fíjate. protagonista de mi obra El Zumbido, que la acabo de sacar y se desarrolla en Cádiz. Y Fíjate. nada, sí, es casualidad y que justamente coincidamos en uno de los primeros programas. Pues nada, muchísimas gracias. Ya te dejo con Raiko, que te quiere hacer otra pregunta. Ahora, la siguiente pregunta la va a dar nuestra compañera Rebeca. Adelante, Rebeca. Hola Irene, un placer. Mi pregunta es respecto a un fragmento que leí en tu publicación en Instagram y quiero preguntarte, ¿te identificas con Clara? ¿Te identificas con esa maestra que acumula tanta información antes de estallar? ¿Te identificas con ella? A ver, hay mucho de mí en Clara, hay mucho. Clara, bueno, pues sí, que es verdad que es una persona que es bastante impulsiva, es bastante nerviosa y en esos aspectos sí, es verdad que no es 100% mi personalidad, pero hay muchas cositas mías que puse en la protagonista, pues bueno, era mi primera novela y es verdad que dentro de la novela hay muchos homenajes a gente cercana mía y sí, hay cositas que sí me identifican con ella. No, quería hacerte otra pregunta porque de verdad, Ray, compañeros, el personaje, wow, me lo creí. Y eso que todavía no he leído toda la novela, nada más leí ese fragmento, pero quiero preguntarte, ¿tú fuiste maestra o conoces a alguien que era maestra? Porque de verdad que lo desarrollaste muy bien y creo que muchas maestras se van a identificar con tu relato. Yo no, pero sí tengo que decir que mi cuñada es profesora y al final, verdad que cada vez que nos reunimos me viene contando y me cuenta, ay, pues ha pasado esto con un profesor, ha pasado esto con un alumno, no sé qué, me viene contando y es verdad que al final, bueno, pues ahí me han venido muchas cosas y ha habido cosas que he tenido dudas de, bueno, pues cómo se desarrollan las gestiones de esto dentro de instituto y demás y me iba aclarando. Pero yo no, pero sí una persona muy cercana. Excelente, lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Ray. Pues mira, nuestra compañera Rosy te quiere preguntar también. Mi pregunta es, sé que hay veces que a los familiares, a los allegados dicen, uy, escritora, no apuestan cuando es alguien cercano. Cuando es alguien desconocido, todo es apoyo, pero cuando es alguien cercano, cuesta. ¿Qué tal tu familia y tus allegados, el apoyo que te dan a la hora de escribir? De ser escritora, vamos. Pues la verdad que genial. Ellos, es verdad que tengo la suerte de tener un entorno que me apoya en todo. Yo soy, como se dice aquí, un poco culo inquieto y siempre estoy inventando, siempre estoy haciendo cosas nuevas y bueno, ellos me apoyan siempre en todo y esto les ha parecido genial. Todos han respondido muy bien y la verdad que están ahí para cualquier cosa y muy bien. Tengo mucha suerte, la verdad. Ajá, mira, qué felicidades. Sí, gracias. Bueno, La siguiente Irene, pregunta va a seguir nuestra compañera Susana. ¿Sigue? mira, yo voy a hacer un apunte muy rápido, ¿no? Me salto un poquito el guión, Irene. Yo creo mucho en las causalidades, ¿no? Más que en las casualidades. Y fíjate que yo soy profesora, trabajo en un instituto, vivo en Madrid. Estabas hablando que es caótico, que es verdad, tienes toda la razón. Es una ciudad caótica, yo la amo profundamente porque no soy de Madrid, soy mallorquina, pero es verdad que la amo, pero es muy caótica. Y cuando hicimos el making of tú y yo creo que hablamos de eso, ¿no? Entonces dije, bueno, qué suerte, qué maravilla entrevistar a una persona que lleva la historia de alguien con la que yo me he sentido muy identificada, ¿no? Entonces, bueno, pues te lo agradezco que des visibilidad a los profes, ¿no? Y a la ciudad de Madrid también, ¿no? En fin, yo te quiero preguntar muy brevemente, porque luego vamos a pasar a preguntas un poquito más personales. Para finalizar, más literarias, sí que me gustaría preguntarte, ¿qué estás escribiendo ahora? Si es que estás escribiendo algo, ¿o te has quedado vacía después de la última novela? Pues estoy escribiendo la segunda parte de Clara Rush, que tiene una segunda parte, y es lo que estoy desarrollando ahora. Me está costando un poquito más porque ando vendiendo casa, comprando casa, mudanza, obra, y me está costando un poco más pararme y dedicarle el tiempo que merece. Pero bueno, ya voy por la mitad de la novela más o menos y espero poder publicar, pues bueno, como mucho septiembre o así. Pero estoy ahora mismo eso, con la segunda parte de Clara Rush. Fenomenal. ¿Estás a tope? Sí. No paras. Sí. Supongo que vas a hacer una trilogía, ¿verdad? Voy a dejarlo en 2 libros. Va a ser una biología y sí, lo voy a quedar en dos libros. Está muy bien. Sí. Tengo una pregunta también de otra espectadora que dice,
¿Crees que el mal nace del trama, de la biología o de la decisión? Buena pregunta, Pues ¿verdad? sí. Yo creo que es un poco más decisión, para mí, ¿eh? Decisión. A ver, puedes tener algo detrás que te mueva, que te toque un poco el chip y demás, pero creo que es un poco más decisión el tema del mal. Muy buena respuesta. Compañeros, ¿alguna pregunta más? Vamos a hacer muy breves ahora, ¿vale? Vale. Me gustaría que dijeras, sí, no, en 2 palabras, me gusta este juego, ¿no? Vamos allá. Si yo te digo, preséntate al público con 4 palabras, ¿cómo lo harías? Arriesgada, positiva, emprendedora y empática. Le paso la siguiente pregunta a mi compañero Leo. Muy bien, pues gracias, Susana. Yo te preguntaría, ¿cuál es tu mayor virtud? Pues mi mayor virtud, la que yo considero que no me da, o sea, no tengo miedo a nada. Y si se me mete algo entre ceja y ceja y tengo un objetivo y un sueño, voy a por él hasta que lo consigo. Sí o sí. Perfecto. Es obstinada en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta que fíjate, vamos a ver, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué cambiarías de ti? No es que sea malo, es que no te gusta, es bueno. Sí. ¿Qué cambiarías? Pues no te gusta. ¿Qué parte de Irene? Vale, me encantaría tener mejor memoria y no ser tan despistada. Sería genial. Ser mucho menos despistada y tener mejor memoria. Evidentemente todos tenemos más cosas, pero es cierto que me encantaría. Y a lo mejor un poquito menos de pronto. Tengo un pronto furioso. Sí. Y finalizo con esta pregunta. Irene, me encanta esta pregunta, porque ¿cómo te gustaría que te recordara la gente? Muy buena pregunta. A nivel personal, me gustaría, es buena esa, me gustaría que me recordaran como alguien que exprimió la vida, que vivió, que disfrutó del tiempo, que buscaba, bueno, pues su felicidad y que intentó hacer todo lo posible para conseguirlo. Muchísimas gracias, me ha encantado la entrevista. Y gracias a ti. Que tengas muchísima suerte, que seguro que la vas a tener. Gracias. Muchas gracias. Rebeca te va a decir una última preguntita antes de finalizar esta entrevista preciosa, la verdad que nos estáis cantando. Y adelante, Rebeca. Irene, me ha encantado muchísimo la entrevista y todas las preguntas que han hecho todos nuestros compañeros. Y te quiero preguntar, tuvimos una oportunidad donde me comentaste que te encanta el deporte y quiero preguntarte, ¿cómo extrapolas el trabajo que se desarrolla en el deporte como disciplina y hábito al momento de escribir, ¿no? Porque cuando uno es deportista, hay muchas tensiones, hay muchos procesos, y quiero saber cómo lo extrapolas a escribir, porque escribiste un thriller y hay mucha tensión en ese thriller. Genial, pues justo es el deporte lo que hace que se me despeje la mente y pueda liberar pues estrés. O sea, al final todos tenemos nuestros trabajos, nuestras vidas y bueno, vamos un poco a un ritmo un poco frenético y justo es el deporte lo que hace que a mí se me despeje la mente completamente para poder tener ideas frescas y poder estar despejada y aliviada para escribir. El deporte para mí es fundamental para eso. Yo lo comparto contigo, de hecho las mejores ideas siempre nace uno haciendo deporte, la mente despejada, tranquilo, nada de saturación. Mira, mi profesión es sanitario, entonces el estrés es máximo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor momento para soltarlo entrenando? Despeja la mente, te pones tu música, coges blog de notas, porque yo soy partidario de coger blog de notas, apuntar todas esas ideas y ya después a fluir como el viento. Entonces te entiendo perfectamente, entiendo esa base de aquí hay que soltarlo todo dentro. Y yo creo que las mejores novelas, las mejores historias y las mejores cositas salen de ahí. ¿Qué opináis, compañeros? ¿Qué opináis?
Se quedan todos calladitos pensativos. Yo creo que la mayoría de aquí no va mucho al gimnasio. ¿Hacéis deporte o no? Yo hago pregunta. deporte, veo a Raiko coger las pesas de goma, que me mande algún vídeo, que envía pesas, que el tío coge peso, pero está más fuerte que un limón. Y yo hago lo que puedo. Lo que pasa es que yo en el pasado sí que corrí maratones, medias maratones, y la verdad es que me metí mucho y eso me ha ayudado en este último año a recuperarme un poco porque hice un descansito. Lo necesitaba mi mente y tal. Y eso, pues ahora que me he puesto, me ha ayudado a recuperarme físicamente. Pero sí que es verdad que es lo que comentabais, es decir, el deporte al final es para el cuerpo lo que para la mente es la lectura, el estudio, la escritura. Y nos viene muy bien porque hay un montón de veces que tenemos los hierros en las manos o que estamos corriendo y dice, voy a parar un poquito que tengo que escribir esta idea que me acaba de surgir. Y gracias a esos momentos de relax vienen muchas ideas y hay que relajarse, caminar, irse a la montaña, etcétera, 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 que no sea todo trabajar porque al final, si no, te bloqueas. Completamente de Pues acuerdo. Elena. mira, Irene, ahora vamos a saltar de la siguiente sesión, es una sesión muy especial del programa, de las reseñas literarias de nuestra compañera Rosy. Adelante, Rosy. Buenas, otra vez, como siempre, lo primero dar las gracias por darme esta oportunidad. En esta ocasión os voy a presentar Ana Clara teje su destino. El juego que apaga la voz. En su totalidad es una novela autobiográfica. Tiene algunas pinceladas de, no fantasía, sino de ficción, pero prácticamente en su totalidad es autobiográfica. Quiero dejar claro que esto no es una historia para todo el mundo, es una historia muy dura. ¿Y qué tal ese libro? ¿Qué te lo recomiendas bien? Lo que más me gustó de este libro es la dureza que tiene y la forma que tiene de reflejar lo que han pasado estas mujeres. Está basada en Paraguay, empieza desde 1930 hasta la actualidad. Son 3 mujeres, 3 generaciones, que pasa desde la abuela, que empieza en 1930 y acaba en la nieta en la actualidad. Se llama Críspula, Emma y Ana Clara, que es con la que vamos a finalizar esta historia. Vamos conociendo un poco todo lo que sufren. Como he dicho, se desarrolla en Paraguay desde 1930 hasta ahora. Un país atravesado por guerras, dictadura, pobreza extrema y una estructura social profundamente machista. Wow. Y no ¿Cómo se llama el libro? Perdona, ¿cómo se llama? Porque tiene muy buena pinta todo lo que estás diciendo. Ana Clara teje su destino. Ajá, El juego pues tiene muy buena pinta. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor, Roxy? Son 3 autores, está escrito a 6 manos, que son Teo Soler, Katy Bertrand e Iván Roche. Fenomenal. Pues buena pinta, sí, me ha gustado mucho la trama. ¿El autor tiene varios libros por casualidad? No. Iván y Katy sí que tienen un poemario que seguro va a gustar, que eso luego te mando cuáles son, que ahora mismo no me viene el nombre. Son mini relatos profundos que van tocando un poco otros temas, pero como novela esta es la única que tienen. Y de verdad es que se merece más reconocimiento porque es un autopublicado y como ya sabéis los autopublicados cuesta mucho llegar. La portada tampoco, desde mi punto de vista, que ayude mucho, pero es que de verdad es un libro que debería leer toda la sociedad porque aquí se ve reflejado lo que estamos viviendo, el poco valor que tiene la mujer en estos países que son simples objetos de intercambio o máquinas de parir. La crudeza de lo que nos van contando es de verdad, mira, lo estoy pensando y se me están poniendo los pelos de punta. Y cuando llegamos a la hija, Ana Clara, que es, bueno, la nieta, con la que acaba la historia, lo cuenta con ese tono infantil e inocente, porque cuando eres una niña hay cosas que no entiendes y la vida de muy mala manera le enseña lo que no está bien, por así decirlo. Lo que nadie queremos que nos enseñe, pero al final la vida es eso, ¿no? Te enseña muchas cosas y bueno, si ellos lo representan, si estos autores lo representan de esta manera, pues habrá que darle una oportunidad y acercarse porque lo cuentas muy bien y tiene muy buena pinta, desde luego, y parece muy interesante.
para apuntarlo en la verdad que biblioteca, un librito más y recomendarlo a todos los espectadores. La verdad que es muy buen libro. Sí, eso sí. como he dicho, aparte, además en este libro también es una crítica a la sociedad actual y lo que nos queda por mejorar como sociedad y como ser humano. Es resistencia, es lucha, es esa idea poderosa de que los grandes cambios empiezan con gestos pequeños, casi invisibles. El mundo no se cambia de la noche a la mañana ni con un solo acto. Son pequeños actos que nos han ido ayudando a evolucionar como sociedad, pero todavía nos quedan muchas cosas, sobre todo en estos países que al final es verdad que van un poco más por detrás porque no tienen un apoyo, no tienen un empuje real que ayuden a cambiar estas cosas. Y es muy triste que en pleno siglo XXI en muchísimos países del mundo sigan pasando cosas como estas, que se vendan niñas como si fueran un bolso o que simplemente se las utilice para traer más hijos al mundo. En un mundo que no sé yo si realmente deberíamos traer más hijos. Muy Es un bien. libro muy duro, Wow. pero muy real. Muy guau. Irene, ¿conoces el libro por casualidad? No, pero me lo ha apuntado porque ahí se ve que le ha removido por dentro a ella, ¿eh? Pues le Sí. costaba arrancar un poquito al principio, tiene que ser bastante duro de leer. Atrapa, Y me lo, atrapa en el primer instante. Es un Sí, libro sí, muy sí, sí. intenso, ¿no? Muy, conecta con Sí, uno sí. mismo. Sobre todo ¿Tú porque sabes es cómo- algo que pasa de verdad. Además, ¿Conoces el lo que libro, hace... Susana? No, iba a decir que Roxy se te ha visto emocionada, ¿no? Cuando estabas contándonos un poco, porque es duro, ¿eh? Es durete. O sea, te ha llegado, ¿verdad? Es un libro que te ha llegado mucho. Se te ha Me ha notado. llegado porque yo leí el libro sin saber nada de lo que había detrás. A mí me ofrecieron la colaboración, de hecho es que fue una colaboración, me caen fenomenal los autores porque con Katy me llevo muy bien y yo no sabía nada, yo sabía de lo que iba el libro, pero ya está, yo empecé a leerlo y después comentándolo con ella, teniendo ese feedback, como hago con la mayoría de los autopublicados, fue cuando me dijeron que era una historia autobiográfica. Entonces te remueve más. Que sabes que pasan estas cosas en el mundo, pero cuando es alguien cercano, por así decirlo, te lo cuenta, pues te impacta más, porque ves las noticias, sabes las cosas que pasan en el mundo, pero las tienes en pausa, por así decirlo. Dices, sí, vale, oh, sí, tal, y ya está. Pero cuando es alguien que lo ha vivido de cerca y tú conoces a esa persona, te impacta más todavía. Sí, en estado emocional toca más. Cierto. Pues muchísimas gracias, Rosy. Muy buena la recomendación de la semana. La verdad que ya sabéis, espectadores, apuntar este libro que a todos los que estamos aquí presentes nos ha tocado el alma, la verdad. Es un libro impresionante, cómo lo ha vivido, cómo lo ha expresado. Es que estamos aquí todos, cada uno de nosotros, pues sin palabras. Ahora vamos a pasar la siguiente sesión, vamos a ir soltando esa energía, esa tensión acumulada de la buena reseña. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas de nuestra compañera Susana. Adelante, Susana. ¿Qué tal? Bueno, mira, Raiko, esta sección me encanta. De hecho, yo cuando me comentaste la pedí porque me encanta hablar con la gente, pero también quiero dejar clarísimo que siempre desde mi súper humilde opinión voy a intentar contestar lo que yo humildemente pueda, ¿no? Valga la redundancia. Entonces voy a empezar con una pregunta de Francisco de Pontevedra. Me dice, aspectos para crear un buen personaje. Bueno, pues vamos a ver, Francisco, yo la verdad es que no tengo la llave mágica, pero yo te cuento un poco lo que hago yo. Primero, me defino la personalidad, ¿no? En la cabeza y según el tipo de historia le voy dando encaje a ese personaje. Te recomiendo muchísimo que te enamores del personaje, sea bueno o sea villano, ¿no? Y así vas creando algo que te gusta y ya le metes. Ya no sé si será personaje principal, secundario, ¿no? Pero sobre todo que te guste el personaje, ¿vale? Muchísimas gracias, Francisco. Espero haberte ayudado. Vamos con Raquel de Málaga.
Málaga es andaluza, como mis compañeros Leo e Irene. Consejos para publicar mi primer libro. Pues mira, investiga opciones. Yo mandaría a editoriales tradicionales, a más pequeñas, autopublicados, tienes agentes literarios, es que tienes 1000 cosas para poder presentar tu primera novela. Eso ya lo decides tú finalmente cuál va a ir mejor. Una editorial más conocida, a lo mejor, pues tarda un poquito más en responderte, en fin. Es lo que te puedo contar, ¿no? Pero bueno, enhorabuena por intentar publicar tu primer libro y que te vaya fenomenal. Raquel. Después, me pregunta Jaime de Badajoz. Libros de autoayuda que me recomendarías. Pues me he apuntado aquí un par de ellos que a mí me impactaron mucho, ¿no? Uno es El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, que es su experiencia en un campo de concentración nazi, ¿no? Y es un poco que la verdad es que la vida te puede dar hasta en la boca, pero siempre eres tú el que te tomas las cosas de una manera o de otra. Eso no te lo puede quitar nadie, ¿no? Incluso la libertad, la vida, pero tú eres dueño de cómo respondes ante eso. También he apuntado El monje que vendió su Ferrari, ¿no? De Robin Sharma. Lo recomiendo. Muy bueno, lo he leído y lo recomiendo muchísimo. Y me voy a permitir la licencia de recomendarte un libro mío que no es autoayuda, pero es verdad que nos hace reflexionar sobre la vida. Se llama Aprendiendo a vivir, ¿no? Y es un paseo por la vida tratando diferentes temas y reflexionando sobre cada punto, el amor, la imaginación, el acoso, ¿vale? Y te lo voy a recomendar. A lo mejor está un poco mal. Compañero, a apuntar el libro de Susana, que Apuntado y hay que leérselo bien, hay que hacerle el trabajo, los deberes para la siguiente sesión. Muchas Irene, gracias. ¿recomiendas algún libro de autoayuda por casualidad? Yo he leído muchos libros de desarrollo personal y autoayuda. El monje que vendió su Ferrari, efectivamente, Susana, es buenísimo. A mí me gusta mucho la psicología racional y los libros de Rafael Santandreu para mí son muy buenos. Las gafas de la felicidad, ser feliz, bueno, me los he leído todos, pero Ser feliz en Alaska y las gafas de la felicidad me gustaron muchísimo y te ayuda un poco pues a afrontar los problemas intentando pues bueno, razonar un poquito con tu mente y afrontarlo de otra forma, en resumen. Pero para mí son muy buenos. Mira, a seguir apuntando. ¿Y Leo? ¿Algún libro? Pues yo la verdad es que estoy acostumbrado a leer libros de este estilo porque de vez en cuando me pegan las bolas, como los llamo yo, y yo voy por temática, ¿entiendes? Yo me pegan los arreones y lo mismo me leo 7 libros de estos de desarrollo personal y tal, y es lo que comentaba Irene, es decir, yo estoy ahora mucho con los estoicos, estoy ahora mucho, y me gusta mucho también escuchar a gente que habla de la vida y de la cual puedes aprender, ya no solo también en libros, que sí. Empecé con los de Walter Rizzo, que son unos clásicos, obviamente. Después también me gustaba mucho en su día Paulo Coelho, que también enseña mucho sobre la vida. Pero de estos más comerciales, pues y fui pasando a gente más independiente. Y la verdad es que he leído muchos libros de este estilo. Ayudan mucho también al desarrollo en lo que es el trabajo, por ejemplo, ¿Quién ha robado mi queso? Y algunos libros de este estilo que son cortitos y que son muy nutritivos y muy prácticos. Y al final, pues bueno, pues la gente que está ahí es lo que yo, mi referente es Jesús Quintero, que hacía entrevistas a Antonio Gala y todo esto, pues eso es pues una pasada, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues eso ayuda mucho. Son los únicos vídeos cortos, que el otro día lo hablábamos en el grupo, que a mí me gusta de escuchar y tal, de 15, 20 segundos de frases de este estilo que dices tú, es que es verdad, hay que pensar más en el presente, en la tranquilidad y que la felicidad la da la paz y punto. Sí, también lo comparto. Susana, ¿alguna pregunta más? Sí, tengo 2 más. Venga. Una es, me dice Vanessa de Cádiz, como Leo, es de tu tierra, Vanessa, ¿de qué manera puedo cerrar capítulo y enlazarlo con el siguiente? Pues mira, yo aquí me he apuntado 2 cositas. Finaliza, si quieres, con una revelación, con un giro inesperado, cambia de temática,
hace una pregunta abierta para crear suspense, una pregunta retórica. Yo, por ejemplo, en mi última novela, El sueño de Leonor, pues he terminado siempre que se va a la cama, ¿no? Leonor se va a la cama, se va a dormir y reflexiona sobre el día y ya cambio de capítulo. Entonces, bueno, esto es muy personal, pero siempre, bueno, pues que haya un cambio de algo, ¿no? Un cambio de tercio. Y gracias, Vanessa, y vamos con la última pregunta que me hace Vicente de Bilbao. Me dice: ¿qué claves me aconsejas para escribir un buen relato? Pues mira, sé claro, sé directo, sé conciso. Un buen relato tienes que empezar con un principio muy impactante, luego hacer un nudo interesante y un final bueno. Y todo eso corto. Entonces, eso que muchas veces se piensa que el relato es mucho más fácil. Yo creo que no, porque tienes muy poco tiempo para enganchar a la gente, ¿no? Y que te vuelva a leer. Entonces, pues esas cosas yo creo que funcionan. Pero siempre la última palabra la tiene el escritor. Y muchas gracias a todos por hacerme estas preguntas. Muchísimas gracias a ti por compartir la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Susana. Y ahora vamos con una sesión muy especial de nuestro amigo Leonardo Jiménez, la sesión de Enigma y Misterio. Bienvenidos a la sección de Enigmas y Misterios de podcast 10 minutos más. Con ustedes, Leonardo Jiménez. Buenas, compañeros, aquí estoy de nuevo para traeros un nuevo misterio o un nuevo enigma, o quizás no tanto, porque ya sabéis que las historias a veces vienen cuando menos te lo esperas, cuando bajamos la guardia, cuando estamos a expensas de las ideas, cuando estamos relajados y cuando estamos quizás caminando, duchándonos. Entonces es el momento de escribirlas. Pero, sin embargo, hay momentos que incluso no esperamos, incluso en el momento del sueño. ¿Cuántas veces hemos escrito novelas, historias, relatos que provenían de nuestros sueños, de nuestra mente cuando no podemos controlarla? Y eso es del enigma o el misterio que hablaremos hoy. Cómo la mente es capaz de jugarnos malas pasadas o quizás no tan malas, quizás sean buenas y sea una manera de purgarnos. La cuestión es que hoy vengo a traeros 3 casos de cuando las pesadillas escribieron libros, porque no todas las historias nacen de una idea. Algunas nacen de una imagen que irrumpe cuando la mente no la controlamos. Otras de una noche concreta en la que el mundo exterior parece conspirar para que algo cruce el umbral. Es el caso de la noche en la que Mary Shelley vio algo que no debía existir. En 1816, el verano no llegó a Europa. Hubo muy mal tiempo, demasiadas tempestades y demasiado mal clima. El cielo permanecía cubierto, las tormentas eran constantes y el lago de Ginebra, donde estaban reunidos varios escritores, parecía más un espejo oscuro que un lugar de descanso. Fue cuando Lord Byron propuso escribir a estos escritores que se encontraban allí confinados una historia de fantasmas. Mary no tuvo ideas inmediatas. Durante días nada ocurrió, hasta que una noche, ya en la cama, no soñó una historia, sino una escena. Vio un estudiante inclinado sobre una criatura tendida. Vio el gesto imperceptible, el instante en el que la materia muerta respondía como una idea, como un germen de su novela. Y ahí es donde está la cuestión de la que vengo a hablaros hoy. Porque Mary despertó sobresaltada y lo más inquietante no fue la imagen que vio, sino que seguía intacta al abrir los ojos. Y así nació Frankenstein y se convirtió en lo que hoy conocemos como una de las novelas góticas más recordadas del género, del terror gótico. Pero ahí no queda todo, porque también hay otros autores que fueron despertados demasiado pronto. Décadas después,
otro escritor experimentaría algo similar. Y seguro que cuando os diga su nombre sabréis quién es. Robert Louis Stevenson, que sufría sueños intensos, vívidos, y a veces, como si se tratara de un escenario, un teatro, veía a los personajes moverse a través de él, como si fueran personas, como si pertenecieran a su mundo real y no un mundo onírico. En uno de ellos presenció una historia completa, un hombre dividido, una transformación, un dilema moral. Estaba encarnado en dos cuerpos, en dos mentes fracturadas. Así fue como nació Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aquí el sueño no fue una imagen aislada, ¿no? Como en el de Shelley. Fue un relato con estructura, con ritmo y con lógica interna. El escritor no creó, llegó tarde para notar lo que ya había ocurrido en otro plano. Pero aún queda un caso más inquietante. Cuando el sueño no termina al despertar. Y eso fue lo que le ocurrió a Guy de Maupassant. La frontera entre el sueño y la vigilia comenzó a erosionarse en su caso. No se trataba de una pesadilla puntual, no, sino de presencias nocturnas recurrentes y continuas y una sensación de ahogo de que alguien estaba en la habitación con él, de que algo invisible lo observaba, se acercaba y respiraba. Estas experiencias no se disipaban al amanecer, sino que se filtraban durante el día. De ahí nació Leorla, un relato que no se presenta como ficción fantástica, sino como un diario. Un registro, una historia de cómo algo real o no va ocupando espacio en la mente del narrador hasta hacerse con ella por completo. A diferencia de Shelley, que despertó para escribir, o de Stevenson, que fue arrancado de un sueño narrativo, Maupassant escribe y escribió para intentar entender si ya ha despertado del todo. Porque aquí la literatura ya no es liberación, se convierte en una tentativa, en un intento desesperado de poner límites al miedo que todos sufrimos. Y ahí hay un hilo invisible que también querría hablaros, porque son tres autores, tres contextos bien distintos, y sin embargo un mismo patrón. La historia no nace de una voluntad real de querer escribirla, sino de un momento en el que la mente se abre demasiado, se expande, se dilata, y ya dejas de controlarla. Una tormenta junto a un lago, un sueño interrumpido por su mujer, una noche que se repite demasiadas veces. Tal vez escribir no siempre sea imaginar, tal vez en ocasiones sea vivir, escuchar, ver, soportar, soñar. Y mi pregunta de hoy es, ¿a vosotros también os ha pasado que habéis dado forma a un sueño o una pesadilla y la habéis transformado en una historia real para purgaros o para bien que otros lectores sean los que disfruten de ella? ¡Wow! Madre mía, Impresionante. ¡Wow! ¿Puedo decir algo, Sí, Raiko? adelante. ¿Es un minuto? Bueno, yo Leo le conozco de haber hablado un poquito con él, pero me ha impactado muchísimo porque además das con la novela gótica del romanticismo más grande para mí de todos los tiempos, que es Mary Shelley y Frankenstein. Y luego encima mencionas a Stevenson y su Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que me parece brutal. Entonces, bueno, pues ya me has ganado. Enhorabuena. O sea, me ha parecido espectacular tu sección. Impresionante. ¿Qué opinas, Irene? Ha sido buenísima, o sea, la sección de Leo es que me encanta, me gusta muchísimo, además lo hace súper bien y es que te atrapa totalmente, pero además tiene también una voz que te atrapa y me ha encantado, me ha gustado muchísimo. La última pregunta que me han dejado a todos los espectadores, ¿qué opináis? Dime, Leo. Sí, no. ¿Cómo has sacado ese contexto? Lo primero, muchísimas gracias a las compañeras, porque hoy me voy a caer por los dos lados de la cama.
Y sí, sí, la verdad, no está uno acostumbrado o, bueno, a ver, me lo comenta la gente, pero yo no me lo quiero creer, ¿no? En ese aspecto soy timorato. Y nada, muchísimas gracias. En este caso, pues explicar esto, ¿no? Que en esta casa también estaba Claire Claremont y también estaba, pues, lo que hablábamos, es decir, Polidori, ¿no? Que era el médico de Lord Byron y él escribió El vampiro, que fue la primera obra de vampiro más importante, quizás después de Calmilla. Y nada, pues eso, ¿qué opináis vosotros? ¿Alguna vez os ha venido alguna pesadilla y tal? Porque a mí me ha venido esto de enigmas y misterios de las pesadillas, porque a mí me ha pasado. Con mi última novela yo y algunos relatos he escrito gracias a pesadillas y sueños, ¿no? Y no sé si a vosotros también os ha pasado. Pues fíjate que yo no escribo terror ni soy muy lectora, ¿no? Bueno, me gusta, por ejemplo, Edgar Allan Poe también, pero concretamente las dos obras que has mencionado, Mary Shelley y bueno, yo las mando a leer a mis alumnos las dos, porque es que, para empezar, Frankenstein es como una de las primeras obras de ciencia ficción, ¿no? Y qué sutil va contando Mary Shelley. Es que me encanta, o sea, me la he releído un montón de veces y bueno, pues qué buen gusto, ¿no? Eligiendo eso. Yo no sabía que tú eras escritor de terror, Leo. No tenía ni idea. No, yo he escrito algunos relatos de terror y me gusta aplicarlo también todos los temas, todos los géneros. No soy escritor de género, pero sí que es verdad que yo he estudiado filología inglesa y la cabra tira al monte, como siempre Yo digo. también, Entonces, yo también. cinco veces, me habré leído 5 veces Frankenstein. Me encantan las obras que las han llevado al cine y la última me parece una preciosidad de película. Os la recomiendo también. Y de hecho me releí la obra de nuevo antes de ir a ver la película. Y es la 5ª vez y la verdad es que no te cansas de leer a esta mujer. No. ¿Y Rebeca? Bueno, yo quiero acercarme a la pregunta que hizo Leo y de verdad que sí. Hay veces que uno sueña o puede ser, por lo menos a mí me pasó a través de la meditación. En la meditación uno también trabaja diferentes procesos y allí yo también tuve una visualización y esa visualización también lo trabajé en varios relatos. Yo creo que también no solamente escribir, el arte en sí se conecta con más allá de un poder creador que nos envía alguna información para poder seguir creando. No lo digo desde mi experiencia también, sino por ejemplo hay artistas como Bowie, que él decía que él tenía un ente que le hablaba y con eso iba narrando todas sus historias de la música que iba escribiendo, por ejemplo, Starman. Entonces sí, Leo, yo creo muchísimo en eso de que cuando el escritor se conecta con alguna, no puedo decir si existe o no, pero entre el sueño, que es algo efímero también, sí se puede traspolar la información del sueño y escribir un buen relato hasta una buena novela. El arte es así. Oh, fantástica Hay que respuesta. darle un poquito de forma, pero porque los sueños son muy caóticos. Pero al final te puede salir algo muy bueno si tú sabes dirigir el sueño y lo que es tus miedos o lo que ocurre en el sueño, si sabes estructurarlo, va a estar ahí el germen de una gran historia seguro. Sí, Total. Y bueno, matizaros que El vampiro de William Polidori es del año 1819 y Carmilla de Sheridan Le Fanu fue publicada en 1872. Wow, vaya historia. ¿Quieres decir algo más, Rosy? No sé si me escucháis bien porque he tenido un problema. Perfectamente. Sí, escuchamos muy bien. La verdad que los sueños abren muchas puertas. Pues muy buenas respuestas. Aquí la sección de Enigma y Misterio nos ha encantado. La verdad que es una sesión muy tensa de misterio. A lo Iker Jiménez que te transmite esa noche de los domingos. Hombre, ahí metido. No es mi primo, pero compartimos apellido. De verdad. Sonaba eso. Tenemos aquí en andaluz. Y hay que estar con él. La verdad, Leo, muchísimas gracias. Me ha encantado. Muy buena sesión. Con muchísimas ganas para la siguiente, la verdad.
Ahora vamos a pasar con una sesión muy especial de compañero Juan Andrés, que es una sesión muy de reflexión personal que se llama La mirada literaria. Adelante, Andrés. Buenas a todos. Soy Juan Andrés Moya. Bienvenidos a La Mirada Literaria. Hoy quiero compartir con vosotros una reflexión a la que regreso con bastante frecuencia. Hace una semana estuve presentando mi novela En el nombre del hijo, en Sevilla y en Granada. Y cada vez que tengo algún tipo de evento público, ya sea una presentación de la novela, o una feria del libro, o bien una entrevista en los medios, siempre me asalta la misma duda. ¿Cómo se compaginan dos realidades que, a mi entender, son mutuamente excluyentes? Y son las siguientes. Por un lado tenemos al autor, que es una figura introspectiva, reservada, privada. Y por otro está aquel del que se presupone cierto don de gente. Alguien que debe estar cómodo, o al menos debe parecer que está cómodo delante de un público. ¿Cómo se combinan? A mí me parece muy complicado. Yo tengo la sensación de que los autores y autoras tenemos una presión encima enorme hoy en día para parecer tremendamente amables, agradables, extraordinariamente extrovertidos, sobre todo extrovertidos. Eso es fundamental. Y creo que no es justo, porque si bien en algunos casos esto puede ser natural y el autor sea de manera espontánea así, en otros casos no lo es. Y por tanto es una pose, es una obligación, es una exigencia. Mi pregunta es adecuado que se nos exija ser extrovertido? ¿Es necesario que tengamos don de gente? ¿Hace falta que nos sintamos cómodos delante de un público en un contexto social? Yo quiero reivindicar lo siguiente. Históricamente los artistas, no solamente los escritores, sino los artistas en general, han sido figuras huidizas, esquivas, privadas, misteriosas, cuando no directamente hurañas. Y era aceptable. Sin embargo, hoy en día se nos anima a esconder la introversión, a guardarla dentro de un cajón para que nadie la vea y aparentar que somos extrovertidos. ¿Hace falta? ¿Hace falta que los escritores seamos influencers? ¿Es necesario que tengamos miles y miles y miles de seguidores? Creo que no. Personalmente, cuando me enfrento a esta disyuntiva, intento hacerlo siempre desde la humildad. Cuando hago una presentación o acudo a una feria del libro, lo que intento recordarme es que lo importante no soy yo. Lo importante es la novela, es la obra. El autor detrás de la obra es secundario. Importa bastante poco. Es un individuo cualquiera. No tiene mayor importancia. Lo que importa es mi trabajo. Y yo acudo en calidad de representante de mi trabajo. Mi trabajo no puede representarse solo. Nadie lo conoce mejor que yo porque nadie ha pasado tanto tiempo como yo con ese trabajo. Tiene sentido. Y este pensamiento me protege, me resguarda. Me permite construir cierta distancia con respecto al público. Y me siento mucho más refugiado. Conozco a compañeros que tienen tal miedo escénico a situarse delante de un público que cogen no volver a escribir, o al menos no compartir públicamente lo que escriben, al no editar. Me parece tristísimo. Por eso quiero preguntar a los compañeros y compañeras, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Cuáles son vuestras estrategias? ¿Cómo enfrentáis a un público? ¿Os sentís cómodos delante de la gente? ¿Es fácil para vosotros? ¿Sois extrovertidos de manera natural? ¿O tenéis que forzarlo? Porque quizás pensáis que no es agradable o lo contrario, que no es aceptable ser introvertido. Me encantará conocer el modo en el que os enfrentáis a esta situación. Muchísimas gracias por escucharme y continuamos con el programa. Saludos. Wow. Muy buena Qué reflexión bonito. de nuestro querido Juan Andrés. La verdad, me gustaría tu opinión personal, Irene, sobre las palabras que nos han querido demostrar nuestro querido Juan Andrés. Enhorabuena, Juan Andrés, porque lo ha hecho estupendo. O sea, además tiene también un tono de voz súper bonito y todo lo que dice me ha llegado muchísimo, pero muchísimo, porque es justo algo que a mí me pasa. Yo cuando empecé a escribir porque me gustaba escribir y no es que tenga problemas para sociabilizar, porque yo en mi entorno pues sociabilizo muy bien y me encanta estar con mi gente y demás. Pero lo que comenta del pánico escénico a mí me pasa, y me pasa de siempre. O sea, yo en la universidad pasaba muy mal cuando tenía que exponer un trabajo. De hecho, lo hablé con Susana, que digo, me cuesta un poco porque no es la parte que yo he elegido al ser escritora. De hecho, en la primera presentación que hice lo pasé muy mal los días previos y estoy muy de acuerdo con el Instagram, es verdad, o las redes sociales se gestionan de otra forma. Incluso hoy, a través de una pantalla es diferente, pero exponerte y sentarte delante de mucha gente, yo lo llevo muy mal, muy mal.
y es algo que ahora mismo pues va muy de la mano de los escritores, porque al final, como bien decía él, tú tienes que sacar para adelante tu libro y tienes que promocionarlo y tienes que darlo a conocer y tienes que estar ahí para los lectores, pero estoy muy de acuerdo con él, muy, muy de acuerdo, porque yo de verdad lo paso realmente mal en ese aspecto y me tomo nota de los consejos que decía y un poco cómo él lo afronta para futuras presentaciones. Mira, yo lo comparto lo mismo que tú. La verdad, para mí lo del podcast es un reto muy personal. Como dije en su momento, es más fácil escribir que dar la cara. Totalmente. Porque dar la cara es delante de muchísima gente. Tienes que intentar conectar con cada uno de ellos, no con una persona, sino con todos. Y conectar con todos a día de hoy puede ser difícil o no. Pero para mí esto es un reto. Estar acompañado con estos grandes compañeros, pues la verdad que lo resulta ser más fácil. Puedo aprender de Susana, de Rebeca, de Leonardo, de Rosy, y eso hace que uno sea muchísimo mejor, porque sin ellos, créeme, no funciona. Y la verdad que me han llegado las palabras de Juan porque cada uno pasamos por esas fases, ¿no? Del aprendizaje, de creer en uno mismo, de empezar a salir de esa zona de confort y decir, aquí estoy yo, puedo vender mi libro, puedo enseñárselo al mundo y el que no me pueda atender, vale, pero habrá muchísimas personas que dirán, ole, ¿dónde has estado este tiempo? ¿Qué opináis, Susana? Pues fíjate, yo iba a pedir la palabra en este sentido porque a mí me ha encantado la sección de Juan Andrés, ¿no? También comparto con Irene que tiene una voz espectacular, ¿no? Y eso te engancha también. Pero hay una cosa que yo un pelín discrepo ahí, ¿no? Y es, yo era enfermizamente tímida en mis años de secundaria, en mi época era EGB, y bueno, pues fue un reto personal lo de quitarme la timidez, ¿no? Porque yo lo pasé mal. De hecho, tuve que ir al psicólogo porque no me encontraba cómoda en clase preguntando al profe y dije, bueno, pues ahora vas a ver tú, ¿no? El miedo escénico va fuera. Y ahora, por mi trabajo, a lo que me dedico, pues tengo que... Lo he perdido. Como si he perdido la vergüenza, ¿no? Como dice mi madre, no tienes vergüenza. O sea, entonces es verdad. Más fácil, vamos. Claro, más fácil que los demás que lo que estamos aquí ahora mismo. Claro, yo disfruto bastante comunicando con el público, me gusta la gente, me gusta... es un trabajo, ¿eh? Es un trabajo que hay detrás, ¿no? Difícil, el miedo escénico se trabaja y se puede trabajar con técnicas. Y al final, lo que yo doy un consejo final para la gente que no se sienta tan cómoda. No podemos gustar a todo el mundo. Y la gente que no le gustes, pues no es un problema nuestro, es un problema a lo mejor que tienen ellos. Lee mi libro siempre siendo amable, siempre dirigiéndote a la gente y los fallos están ahí, ¿no? Yo siempre les digo a los alumnos, fallar es aprender, ¿no? Decía un premio Nobel de literatura, Samuel Beckett, ¿no? Errar bien, errar mejor la siguiente vez, hasta que, bueno, quien no erra, pues quizás no es humano, porque entonces, bueno, pues vamos a querernos como somos y eso ayuda muchísimo a comunicar. Y al fin y al cabo, comunicar es la esencia de vender nuestro libro, porque no se vende solo, efectivamente. Y eso es lo que ¿Qué opinas, Rosy? Sobre lo que está comentando Susana. Lo primero, la sección de Juan Andrés me ha encantado. Susana, me vas a tener que dar tips para lo del miedo escénico, porque ya lo hemos visto en directo, lo bien que gestiono yo todo. Lo que sí hay que decir, que es una obligación que seas extrovertido, no. Pero hoy en día, viviendo con las tecnologías que tenemos, las redes sociales, lo público, por así decirlo, tienes que ofrecer algo que otro autor no te da. Al día se publican una cantidad de libros que es increíble y es muy difícil destacar. Entonces tienes que ofrecer algo, tienes que ser o simpático, no influencer, porque al final en la comunidad de literatura se busca más la originalidad, lo normal, no el postureo, no el influencer, no, se busca conectar. Y para conectar tienes que forzarte, tal vez decirte, o trabajarlo más bien, ser extrovertido, o tener ese don de gentes, o intentarlo al menos. Y si no es a cámara, si no se quiere
mostrar la persona, porque te da vergüenza hablar, porque no te gusta grabarte, por 1000 motivos más, hay otras formas de hacerlo. Pero sí que creo que es importante, por lo que digo, hoy en día se publican a lo mejor al año, no sé si eran 900.000 libros. Si no recuerdo mal los datos, pero era una burrada. Y para llegar a lectores tienes que destacar, porque si no, coge polvo. Sí, comprendo perfectamente. La verdad, opino lo mismo que tú. Es muy difícil destacar entre muchos. Como digo yo, una de las frases que siempre digo y no me cansaré, ser tú mismo, ser el espíritu de tu bondad. Hay que creer en uno mismo y no tener miedo a nada. ¿Qué opinas, Rebeca? Bueno, me encantó muchísimo la sección de Andrés, de verdad que tiene mucha sensibilidad y realismo. Y respondiendo a la pregunta de Andrés, no, el escritor no necesita ser viral ni ser influencer. Para mí, realmente que no. Pero es importante saber el proceso en qué estado está la obra, en qué proceso está el libro que fue escrito, si necesita ser comentado, si ya está preparado para ser vendido. Todo eso se tiene que ir proyectando en tus redes sociales porque actualmente existen dos formas de proyectarse, offline y online. Entonces, yo pienso que el escritor, porque lo trabajé en Venezuela, yo soy venezolana, y en Venezuela trabajé con varios compañeros, varios talleres de oratoria. Y les voy a contar una historia para que la tengan presente. Era de un amigo que era sumamente tímido, era muy tímido. Y tenía una historia que hablaba de relación de pareja. O sea, imagínate, o sea, tenía que ser extrovertido sí o sí. Y bueno, me acuerdo que este chico llega allí y no sabía decir ni una sola palabra. Y bueno, a través del taller de oratoria, el chico cambió totalmente. De verdad que las herramientas que trabajamos y aprendimos en el taller de oratoria fue fundamental. Miren, es tanto que el chico empezó, su autoestima la subió al máximo. Después que subió su autoestima, empezó a creer más en su obra. Y desde que él empezó a creer en su obra, mira, no paró. Llegó a CNN a entrevistas. No paró. Cuando él empezó a creer en él, no paró. Y si es importante, como dice Roxy, hay que entrenar, hay que prepararse. Y si hay que hacer un curso de oratoria, bueno, hay que hacerlo para poder proyectar. ¿Nos da miedo? Sí, tenemos miedo, pero tal vez con alguna u otra herramienta podemos ser mejor para que la audiencia o el lector que está esperando nuestra historia llegue a donde tenga que llegar la obra que nosotros estamos haciendo. Y yo pienso que lo que dice Roxy es cierto. O sea, sí se necesita ahora, hay mucha información en las redes sociales para poder destacar, pero no es solamente destacar en el contenido, porque muchas personas dicen, yo no sé diseñar, yo no sé editar, está la inteligencia artificial, pero para mí principalmente un autor tiene que conectar y conectar con su audiencia y conectar con comunidades, hacer relaciones públicas, conectar con diferentes personas y escritores y ayudarse entre todos, así como yo aprendo de Ray, porque así fue como yo llegué a Ray de verdad. Y Así Ray fue. lo hace estupendo, él hace que todo forme parte de todos nosotros y va creando la comunidad, va hablando, vamos compartiendo. Yo pienso que eso es lo que debería hacer un autor, compartir y crear comunidad. Allí está el oro en cuando quieres proyectar tu obra. Muchísimas gracias, Rebeca. Me has emocionado. Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta a los espectadores. ¿Qué opináis? La verdad, ¿qué opináis sobre el audio? Todas las respuestas que nos ha comentado nuestro compañero. Me gustaría que lo escribieran para el siguiente episodio. Y la verdad que ha sido un muy buen dato de todos, compañeros. Ahora vamos a pasar la sesión especial del proyecto literario y, cómo no, de nuestra compañera Rebeca. Adelante, Rebeca. Bueno, compañeros, ha sido excelente esta tarde con ustedes. Primero que todo, quiero darte las gracias, Ray, por esta oportunidad. Un día me dijiste, yo tengo un sueño y mi sueño es hacer un podcast. Y bueno, quiero darte las gracias por invitarnos a soñar contigo en esta sección y en esta compañía. Bueno, la sección que yo traigo se llama... Gracias, Rey. La sección que yo traigo se llama Proyecto Literario.
El episodio que voy a presentar se llama El silencio antes del thriller, ¿no? Aprendiendo acá con Irene, que es nuestra invitada. En este espacio no voy a enseñar a escribir ni a hablar de estructuras narrativas. En este espacio se va a atravesar la escritura. La vamos a atravesar, vamos a vivir la escritura de cada autor que vamos a entrevistar. Porque todos terminamos viendo el libro, el final, el resultado, pero nadie sabe qué es lo que hay detrás. Y en este espacio voy a desarrollar eso, las emociones, las dudas, los silencios, todo eso que el lector no ve, todo eso lo vamos a hablar acá. Y hoy quiero abrir desde el silencio, desde esa pausa que aparece antes de empezar, porque antes de crear una obra siempre hay una pausa, hay un espacio que es donde empieza a emerger el fruto de una historia o de un relato o de un poema o hasta de una pintura también. Y me gustaría traer acá a nuestra querida escritora, se llama Julia Cameron. No sé si ustedes la conocen, compañeros. Es una escritora, ella habla sobre escritura creativa. Tiene un libro que se llama El Camino del Artista, es conocida por su bestseller que se llama El Camino del Artista, perdón, y este libro que se llama El Camino de la Escritura, y también tiene El Camino de Escucha. Es una guionista, productora, periodista en Estados Unidos, fue guionista en Hollywood y periodista en el New York Times. Y quiero traer algo importante que ella nos relata en este libro, porque ella toma la escritura de forma diferente. Para ella, la escritura es algo espiritual. Ella se conecta con su yo creador. Y aún así, conectándose con su yo creador y con toda la experiencia que tiene, ella también se bloquea. Y hay un momento en que ella recibe una llamada de su amigo y en ese momento su amigo le dice una pregunta que a cualquiera de nosotros, cualquiera que la pregunte nos va a decir, ay no, esa pregunta no. Que cuando estamos bloqueados y no tenemos idea de qué hacer, mira, ¿cómo va tu escritura? Y nada. Y ella le respondió, no me preguntes nada, no quiero saber nada, estoy bloqueada, estoy peleando con una hoja en blanco desde que me levanto hasta que me acuesto. Y el amigo, muy inteligente, le dice, y bueno, ¿por qué no estás tratando de ver la hoja en blanco como es? Mira, esto es muy sencillo. Estás en una pausa, le dice, y tienes que hacer, ¿qué es lo que sucede cuando el internet se acaba? Cuando el internet se va, que todos quedamos que, wow, nos quedamos sin internet, llega un momento que tú dices, ¿ahora qué hago? Porque yo estaba haciendo un trabajo y estaba recibiendo información y ya no tengo el internet. Bueno, es el mismo proceso. Él le dice, cuando se va el internet te quedan dos formas. O te quejas porque no hay ideas, no llegan nuevos conocimientos o información, o si no, esperas que regrese el internet. Y es allí donde ella acepta y dice, es verdad, hay que esperar, hay que mantener la pausa. ¿Para qué? Para que ese proceso de silencio pueda volver otra vez a retomar, a otra vez conectarse con esa escritura que estábamos haciendo. Y entonces, hoy quiero abrir desde el silencio y hoy acá en el podcast, 10 minutos más, con todo su permiso, quiero hacer un ejercicio en vivo con ustedes y con la audiencia que nos está viendo y escuchando. Y vamos a permanecer 20 segundos en silencio. Wow. 20 segundos en silencio. Yo les voy a decir cuándo comenzamos y cuándo terminamos. ¿Bien? Si me hace el permiso, Rey, Sí, lo claro, vamos por a hacer. supuesto. Vamos a comenzar ahora. Listo. Wow. ¿Qué les pareció? Pues gratificante, ¿no, compañeros? Pero Sí, no les incomoda. Sí, relajante, gratificante y casi que se hacen largos porque
no sabe uno por un momento en qué pensar y cuántos segundos llevamos, ¿no? Sí, exacto. Estamos acostumbrados tanto al ruido que al final haya ruido físico, ruido virtual o ruido digital, que al final casi que el silencio, algo tan importante en nuestras vidas para la tranquilidad, nos condiciona e incluso a veces nos llega a perturbar, algo que en realidad deberíamos estar acostumbrados a ello. Yo hay veces que lo cuento y la gente me mira como que este tío está más ara. Yo hay veces que me siento delante de la televisión apagada. Sí. Me quedo en el sofá sentado delante de la televisión apagada y digo, por favor, que esto tarde un poquito más, esta paz, esta tranquilidad, porque es que son todo impactos y después nos sentamos con las tablets y son todo impactos. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de leer los libros que Rebeca ha hablado, El camino del artista, El camino del escritor, porque yo soy flipado de los libros estos de escritura y todo esto. Y la verdad es que los recomiendo porque ayudan mucho, por lo menos a motivarse. Son cosas que es lo que hablaba antes Irene, es decir, los libros de autoayuda, los libros de desarrollo personal y de este estilo, al final son libros que no dicen algo que no sepamos. Simplemente es algo que necesitamos escuchar en algún momento para poder volver al camino. Y creo que eso es muy importante también en la escritura y en todos los aspectos de la vida. ¿Qué Bueno, opinas, estoy Irene? muy bien, Leonardo, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, pero también hay algo muy importante. Cuando está ese silencio, algo incomoda también, algo molesta. Esa pausa en que no sabemos qué decir, no sabemos qué escribir, no entiendo qué me está sucediendo, por qué no vuelven las ideas, eso molesta e incomoda. Y yo quiero decir, a través de mi pequeña experiencia, que ese momento cuando algo incomoda, es el momento en que algo importante está emergiendo. Es el momento en que lo que se está formando allí es importante. Tienes que dejarlo reposar. Es como cuando, bueno, yo no, porque yo no soy muy buena cocinera, pero cuando las personas están haciendo, sí, lo admito, soy sincera, cuando las personas están haciendo el pan de masa madre, tú tienes que dejar el pan, eso sí, yo busqué la receta, tú tienes que buscar el pan, ¿verdad? Dejar la harina allí un tiempo reposando. Y después que esa harina reposó, wow, ahí viene la magia. El pan se hace perfecto, crujiente, como tiene que ser. Bueno, en la escritura para mí es lo mismo. Cuando se acaban las ideas, cuando ya no tenemos qué más decir, qué otra frase hacer, no hay que sentirnos mal. Yo pienso que hay que esperar. Y en ese momento yo le quiero preguntar a Irene, nuestra entrevistada que está acá, cuando tú estás frente a esta hoja en blanco, Irene, ¿te parece este silencio que hicimos de 20 segundos igual o diferente? A ver, con respecto al silencio que estabais hablando, para mí es fundamental en mi día a día, o sea, lo necesito y lo busco. Os comentaba que, bueno, pues era una persona sociable y tal, pero yo ese silencio lo necesito y si no lo tengo, voy a ir a por él. Es decir, la conexión con la naturaleza, la playa, etcétera, a mí me ayuda muchísimo. Y con respecto al silencio, en lo que se refiere a la escritura, ¿no? Cuando te enfrentas a esa hoja en blanco que me estás diciendo, yo lo acepto bastante bien y entiendo que al final somos seres humanos y no siempre tenemos el mismo modo de vida, ni el mismo estrés en el trabajo, ni estamos igual sentimentalmente. Yo lo acepto bastante bien, es verdad que intento buscar herramientas y a mí me ayuda mucho, pues bueno, me cojo ordenador, me voy a una cafetería tranquila, me voy a un parque y busco un poquito eso. Pero lo afronto bien, no es algo que a mí me perturbe ni que lo lleve mal. No sé si te respondes a la pregunta o iba a encaminar por otro. Lo hiciste de forma perfecta, Irene. Eso era lo que Gracias. yo quería que respondieras, pero me sorprendiste porque lo tomas demasiado bien. Y hay muchos escritores con los que yo he hablado también que no lo toman bien y se sienten mal. Y sienten que fracasaron. Y sienten que no soy un buen escritor porque no tengo ideas, porque no tengo nada que decir. Y de verdad Somos que te humanos. admiro porque lo No. Al haces lo máximo. final, Voy a anotar los Mira, tips que nos acabas de decir gracias. para sí, poderlo hacer cuando llega ese momento. Lo importante es que eso mira. forma parte del proceso. ¿Qué dices Mira, tú? Rebeca, Totalmente. te voy a contar una anécdota, ¿vale? Muy corta para finalizar la sesión del proyecto literario.
Hace poco colaboré con un compañero que se llama Andrés. De hecho, ese es el post de San Valentín, el día 14. Y lo hicimos 2 chicos, 2 amores con versiones diferentes. Y él me decía, él no se esperaba que un chico como yo podía colaborar con él, ¿no? Él no se creía el nivel. Y yo le dije, hey, estás equivocado. Que los demás no les guste, no tienes que darle esa validez. Hay muchísimas más personas que le pueden encantar. Y mira ahora el post. Más de casi 300 personas, muchísimos comentarios, le ha encantado. Hay que creérselo. Hay que evitar ese lado negativo, porque claro, el chiquillo me comentaba que por privado la gente se quejaba, le decía que no vale. Eso son lo como como dijiste en su momento. O sea, que hay que apartarlo, como dijo Susana, ¿no? Esas son las personas que no tienen cabida en tu vida. Hay que hacerle caso a los demás compañeros, a los que te rodean, a los que te ayudan, a los que te hace creer en ti, que para mí es la mejor virtud de uno mismo. Entonces, con esto, muchas gracias, Rebeca, muchísimas gracias. Susana, ¿querías decir algo más? Que lo que has dicho ahora mismo, eso que has hablado de la gente, que hay que creer en uno y tal, fíjate que me está encantando el programa, pero es que eso me parece que hay que señalarlo y hay que remarcarlo, ¿no? Hay una frase que no me acuerdo quién decía, un rapero, y es ¿aportas o apartas? ¿No? Sí. Entonces, Sí. si no me aportas, no me enfado contigo, pero quizás no seas la persona que tiene que estar a mi lado, ¿no? Porque a lo Totalmente. mejor, claro, a lo mejor tú eres buenísimo con otras personas porque les metes esa caña, pero la verdad es que la gente que aporta poco, aunque te haga crítica constructiva alguna vez, pues quizá hay que quitarla de ahí, ¿no? Como decía Raiko, que me parece súper acertado lo que has dicho para finalizar el trocito de Rebeca, ¿no? Sí. Leo, ¿tienes alguna objeción más? Sí, yo lo único que quería decir es que yo empecé, y ahora llevo ya prácticamente 6 años, ¿no? Con el proyecto del blog y de las entrevistas y demás. Y yo empecé, pues, pasé una etapa muy difícil en la escritura porque era un nuevo camino para mí inexplorado y lo pasé mal y todo venía del miedo al juicio ajeno, del miedo y la inseguridad se generó por eso. Y luego me di cuenta de que todo es más fácil de lo que parece y se basa en ser tú mismo y no importarte lo que piensen los demás de mí. Es decir, a mí me tiene que importar lo que piense Raiko, lo que piense Susana, lo que piensen mis compañeros, lo que piensen mis amigos, lo que piense mi familia, y el resto es una exposición que no es necesaria si quieres hacer lo que te apasiona. En este caso, el camino de la escritura, cuando la obra sale de tus manos y se publica, ya no es tuya. Entonces, una vez que no es tuya, tú tienes que estar preparado para las críticas. Y eso es muy importante, al igual que si haces un programa, haces un podcast o cualquier tipo de situación. Y ganar seguridad es complicado, pero la única manera de saber que lo que estás haciendo va por buen camino y saber que lo que estás haciendo merece la pena es siendo tú mismo. No impostes, no intentes ser otro, porque si intentas ser otra persona, al final la gente se va a quedar con esa otra persona, no se va a quedar contigo. Y ser tú mismo y al final llevar a cabo el programa o el libro o la novela o la historia o el libro de superación personal que a ti te dé la gana contar, al final va a llegar a un efecto positivo a la gente y vas a crear comunidad siendo tú mismo, porque la gente que está a tu lado es porque te quiere y realmente quieres que seas tú. Si impostas, al final te vas a cansar de no ser tú. Con lo cual, al final, el secreto está en eso, en la naturalidad y lo que estamos hablando hoy y la tranquilidad de que tú eres tú. Bravo. Bravo. Adelante, Rebeca. Leo, lo que acabas de decir es totalmente cierto. La autenticidad es lo que nos hace diferentes. No es tanto ni el contenido, ni lo que podamos llegar a decir, sino ser tú mismo, ¿no? Y eso me lo dijo hoy Andrés antes de empezar. Me mandó un mensaje y me dijo, sé tú mismo. Porque yo también tenía el síndrome del impostor persiguiéndome. ¿No? Tienes mucho tiempo que no haces radio, tal vez te va mal, tal vez te va bien. Pero él me dijo, sé tú mismo. Y de verdad que me ha ido súper bien. Para cerrar mi sección, quiero terminar con esto. Tal vez el silencio no es ausencia,
Tal vez el lugar donde la historia respira antes de volver, antes de que regresen esas ideas. Y quiero decirle a la audiencia, si está escribiendo y sientes que vas lento, quizás no estás lento, estás preparando el terreno. Bravo, Muy compañera. buena, Rebeca. Muy buena sesión. Bravo. Me ha encantado. Rebeca. Gracias. Buenas palabras, la verdad. Go be nice. La siguiente comentario para el siguiente episodio. Ahora vamos a pasar a la siguiente sesión después de este ratito tan emocionante, ¿verdad? Vamos a pasar con la sesión del consultorio de Miren. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a este segundo podcast de 10 minutos más. Da igual desde qué rincón del mundo me estés escuchando, porque cuando hablamos de amor, siempre es buena hora. Yo sé que San Valentín fue ayer, pero vamos a ser sinceros. El amor no entiende de calendario y febrero tiene esa licencia poética de convertirse en el mes donde todo parece latir un poquito más fuerte. Así que hoy vamos a aprovechar esa estela, porque si hay una semana perfecta para hablar de historias intensas, de miradas que guardan secretos y de corazones que se atreven, es esta. Y qué mejor compañía para este espacio literario que nuestra invitada de hoy, Irene Silver. Una autora que no escribe amores cómodos, escribe amores que arden, que tiemblan, que se arriesgan, y desde ahí nos adentramos en su universo. Su universo no es un jardín en calma, es un territorio donde el amor camina de la mano del misterio, donde el pasado respira en la nuca, donde la confianza no se entrega, se conquista. Irene escribe thriller romántico, pero en realidad escribe sobre el pulso humano cuando se enfrenta a lo inevitable, sentir. Sus personajes no aman desde la comodidad, aman desde la herida, desde el secreto, desde el riesgo. Y quizá por eso su historia encaja también en estas fechas. Porque amar no es una postal, es una decisión que se toma incluso cuando hay sombras. En su obra encontramos tensión, pero también una intensidad que no se conforma con lo superficial. Hay miradas que esconden verdades, hay silencios que pesan más que las palabras y hay una atracción que no es solo deseo, es destino cruzándose con peligro. En este espacio literario celebramos eso, las historias que no nos dejan intactos, las que nos obligan a preguntarnos cuánto estaríamos dispuestos a arriesgar por alguien, las que nos recuerdan que el amor verdadero no siempre es suave, pero sí auténtico. Irene Silver construye mundos donde el corazón no tiene blindaje, donde cada emoción es una apuesta, donde la pasión no es adorno, es motor. Y tal vez hoy, en medio de corazones de escaparate, sea hermoso recordar que el amor más profundo no es el que se exhibe, es el que se sostiene, el que atraviesa la duda, el que permanece cuando el misterio se revela y aún así decide quedarse. Al final, amar es eso, mirar a alguien sabiendo que puede herirte y aún así abrir la puerta. Y en las páginas de Irene, esa puerta siempre conduce a algo más grande que el miedo. Quizá hoy, después de recorrer estas páginas y estas emociones, la invitación no sea solo celebrar el amor, sino convertirlo en una condición personal, en una decisión diaria. Que lo que digamos, lo que construyamos, lo que defendamos y hasta lo que cuestionemos, nazca desde un lugar honesto, desde la generosidad, desde esa profundidad que no busca aplauso sino verdad. Porque amar no es solo sentir bonito, es posicionarse, es elegir la ternura cuando sería más fácil endurecerse. Es sostener luz, incluso cuando hay oscuridad. Y si algo nos enseñan las historias intensas, es que el amor siempre es un acto de valentía. Yo me despido hasta el próximo podcast, pero los micrófonos de este espacio siguen abiertos. El consultorio de Miren está aquí para vuestras preguntas, inquietudes, curiosidades literarias, sociales, personales, del equipo, de la vida, del amor o incluso del desamor. Me encanta leeros, me encanta escucharos. Gracias siempre por regalarme estos minutos. Mucho amor y mucho humor. Abrazos miles, compañeros y oyentes. Hasta la próxima semana.
Muy buena, Poli. Irene, me ha encantado de escucharte. Bravo, bravo, bravo. Muy bonitas ¿Cómo, palabras dedicadas a Irene, ¿verdad? cómo escribe y cómo lee? Miren, muy, muy bonito, me ha encantado. Darle las gracias desde aquí. Lo haces genial. Te recomiendo que visites su Instagram. Hemos colaborado muchísimo. Es compañera de profesión, de vocación. Entonces nos entendemos y por eso la tengo con nosotros, ¿no? Es una persona muy especial, que se expresa muy bien y, Sí, como no, le gusta ayudar a los demás. Con esto hemos acabado la sesión de Miren y ahora vamos a pasar a finalizar ya el programa con el rincón de las palabras de Ray. Hemos hecho autocrítica durante todo el programa del egoísmo hacia el autor, ¿no? De no creerse en uno mismo, que hemos hablado y hemos pronunciado en esas palabras, ser tú mismo, ser tú mismo. Yo creo que esas palabras se deberían haber grabado en el final del programa para que cada autor se lo puedan creer. Recuerda, todos tenemos el mismo espacio, todos tenemos el mismo derecho, todos podemos triunfar. Lo único que hace falta es creer en uno mismo. Gracias, compañeros. Gracias, Irene, por estar aquí. gracias a vosotros. Me ha encantado tenerte. Estarás invitada próximamente también. Muchas Ha gracias. sido un rato muy bueno, queridos compañeros. Muchísimas gracias. Soy Raiko Machín y esto es 10 minutos más.